es el siguiente. A ver cómo podemos hacer para compartir eso. ¿Se pueden enviar archivos desde acá? No, con esto no. Ahí les voy a dejar, a ver. Vamos a hacer así. Todos tienen a mano el libro, ¿sí? Así que no va a haber problema con eso. ¿Sí? Ábranlo, por favor, al libro en la página 87, ¿sí? Del PDF es la 111, pero en la página 87, problema 2.1.7. ¿Sí? Con lo cual, ahí se los dejé, ¿sí? Problema 2.1.7. Vamos a compartir, ¿sí? Ahí está el problema, ¿sí? ¿Lo ven? También lo estoy mostrando en pantalla. Bien. Lo estoy mostrando en pantalla, pero quiero que lo abren. Quiero que lo abran ustedes, así ya les queda, ¿sí? 2.1.7 dice lo siguiente. Un producto es testeado por las emisiones radiadas según la FCC, es un producto clase B, ¿sí? Según se muestra en la figura de abajo, ¿sí? Que es, vemos el producto y vemos que lo estamos testeando a 20 pies de distancia, ¿sí? Con una antena determinada, con un cable RG58U, ¿sí? Que el cable tiene 30 pies de distancia, ¿sí? Tiene 30 pies ese cable, y lo estamos conectando a un analizador de espectro, ¿sí? Pero lo estamos testeando a 20 pies. Eso no nos dice, por ahora no nos dice mucho, no nos dice que ese sea la verdadera distancia de ensayo, pero me dice que sí se ensayó a esa distancia. Me dice que se ensayó a esa distancia, a 20 pies. Entonces me pregunta básicamente, bueno, si cumple. El dato que me da es que está conectado a un analizador de espectro a través de 30 pies de este cable RG58U, ¿sí? Que el cable tiene una pérdida de 4.5 dB cada 100 pies, ¿sí? Esto como para que también vayan poniéndose un poco más cancheros con las especificaciones de todos estos componentes de las cadenas de RF, ¿sí? De medición. Un dato típico es la pérdida por cada 100 pies, ¿sí? Que puede tener en dB un cierto cable a una cierta frecuencia. Entonces me dice a 100 megas, ¿sí? Esto pierde 4.5 dB por cada 100 pies, ¿sí? Y esto estamos midiéndolo a 100 megas. Me dice que la antena receptora provee a 100 megas una tensión de 6.31 volts por cada volt sobre metro incidente de campo eléctrico. Es decir, si le viene incidente un campo de 1 volt sobre metro, la antena entonces me va a brindar 6.31 volts, ¿sí? En un receptor de 50 ohms, como es el que yo estoy usando, ¿sí? Eso lo que me está diciendo es el factor de antena, ¿sí? Factor de antena o antena factor AF es igual a el campo eléctrico E sobre la tensión B, ¿sí? La tensión inducida en los bornes de una antena, de un receptor adaptado a la impedancia de la antena. La impedancia de la antena es 50 ohms, ¿sí? Nominal.
Entonces, y el analizador de espectro tiene también 50 ohms nominal. Lo que me dice el factor de antena, acá no me está dando directamente el factor de antena, pero sí me dice cómo calcularlo. No le ponen la palabra para no confundirlos o no meter otro término adicional, pero lo que me está dando es el factor de antena, les digo porque lo van a encontrar en las hojas de datos, y es el dato que necesitan saber para entender en función de qué tensión mido en el analizador de espectro o qué potencia mido, qué campo eléctrico está viendo la antena. Bueno, básicamente esa es la transferencia, 6.31 volt por cada volt sobre metro incidente. Lo que me dice es, si el analizador de espectro indica un nivel de 53 dB microvolt, ¿sí? En esos 100 megas, determina el nivel de campo recibido en la antena, el nivel de campo recibido, porque el nivel de campo recibido no es los 53 dB microvolt, sino que tenemos que hacer una conversión para tener en cuenta de mínima la atenuación, ¿sí? Del campo y ese factor de antena, ¿sí? Nunca te va a dar realmente un voltaje, ¿no? Vas a leer un campo eléctrico en un equipo real. No vas a estar haciendo la conversión, ¿o sí? Depende, o sea, eh, esa, esa pregunta es un poco tramposa, no sé si la entiendo bien, pero lo que vos tenés que saber es que el analizador de espectro te va a medir siempre una potencia, ¿sí? O lo que es lo mismo, una tensión desarrollada en 50 ohms. Punto, esa es la única que hay. Después vos, como ingeniero de mediciones, lo que vas a tener que hacer va a ser justamente aplicar todos los factores de corrección necesarios para llegar al campo eléctrico. Es decir, vos vas a tener que resolver este ejercicio. ¿Sí? Por eso este ejercicio es un ejercicio bastante de la realidad, ¿sí? Así que está bueno que lo puedan entender y hacer. No sé si entendí bien la pregunta. Vos lo que ves, si vos como operador, yo te pongo como operador y te pongo adelante de un ensayo ya armado, vos vas a medir el campo eléctrico. Pero si vos sos el que arma el ensayo, vos vas a tener que entender cómo contribuyen cada uno de estos componentes al resultado final en campo eléctrico que querés evaluar. Necesitas poner todos estos transductores, ¿sí? Los transducers. Bueno, entonces me dice, si el analizador de espectro me indica 53 dB microvolt, a 100 megas determine el campo eléctrico recibido de la antena y determine si pasa o no el límite de la FCC clase B y por cuánto, ¿sí? Entonces yo lo que les propongo para hacer ese ejercicio, ¿sí? Es lo siguiente. Que se metan en esa página que les acabo de mandar por chat, ¿sí? Y ahí van a poder seleccionar a la izquierda en los archivos una fila que dice problem 2-1-7 colaborativo.m, ¿sí? O tal vez les aparezca directo. Y entonces la idea es que ahí puedan resolver este ejercicio de forma conjunta, colaborativa, entre todos, hablando, ¿sí? A través de la conferencia. Lo vayan hablando, vayan pensando las distintas cosas y lo vayan implementando en esto que es básicamente MATLAB o Octave, ¿sí? Y los que no lo hayan usado, que se puedan ir empapando de cómo usarlo. Vamos a ir explicando a medida que lo van haciendo, que algunos se vayan animando a escribir algunas líneas, qué quiere decir cada cosa, cómo se ejecutan los comandos, etc. Entonces, para eso lo primero que quiero hacer es que me digan quienes no vieron nunca el uso de MATLAB o Octave o lo que sea. Quienes no lo vieron nunca, y hacemos en ese caso alguna rápida introducción. Yo de Octave tengo muy poco, pero me imagino que es lo mismo que MATLAB. Sí, es MATLAB, sí. Bien. Bien, no lo usaste nunca, MATLAB poco, muy poco. Bien, no, Octave es lo mismo que MATLAB, digamos, para estos propósitos, ¿sí? Así que es lo mismo. Bueno,
Para los que no lo vieron nunca, rápidamente, ¿pudieron entrar en la página? ¿Pudieron entrar? Sí. Bueno, entonces, ahí lo que hacemos en la ventana, digamos, de la izquierda, vamos a escribir el script y a la derecha vamos a ejecutarlo. Hay que apretar guardar siempre, save file, antes de poner run. ¿Sí? Entonces, vamos a ir tirando comandos y definiciones, etc. Entonces, a la derecha vamos a ver los resultados. Entonces, empecemos un poco con esto. Lo primero es poner los datos. ¿Sí? Ahí veo que alguien lo corrió. ¿Sí? Alguien corrió el programa. Porque apretaron en run y eso ejecutó el programa. Como lo único que tiene escrito es un display de Hello World, entonces escribió acá a la derecha Hello World. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Bueno. Entonces, a ver quién se anima a empezar a poner un poco las variables. ¿Qué es lo primero que tenemos? Ahora habiliten el micrófono. Y podría ser, no sé, empezar a escribir las distancias, el tema que están en pies. No sé cómo es el pasaje. Bueno, escríbanlo. Tienen todas las herramientas, ingenieros. Tienen internet. Sí. Y además probablemente no sea necesario, tal vez al principio por lo menos. ¿Sí? Porque fíjense que tenemos la pérdida en función de cada 100 pies y tenemos la distancia de los 30 pies, así que bueno. Pero les dejo que lo piensen un poco y lo vayan hablando entre ustedes. Veo pocos micrófonos habilitados, por no decir ninguno. Salvo el tuyo, ¿no? Ahí es Miguel que está hablando. Bien, ahí Juan. ¿Esto se les está actualizando cada vez o yo tengo que guardarlo para que ellos lo vean? Tenés que guardar porque hay que guardar para ejecutarlo, ¿sí? Pero no tenés que esperar. A medida que vos escribís, se va escribiendo, ¿sí? Así que bueno, ahí está, veo que están escribiendo. Alguien está escribiendo. La frecuencia es igual, ¿sí? A 100 por 10 a la 6, ¿sí? Eso lo que me define es un número en una variable f, escrita en una forma bastante cuestionable, no en notación científica. Así que si me permiten, lo primero que vamos a hacer es así, ¿sí? 100 es 6, es lo mismo que lo que decía antes, ¿sí? Bien. Esos son 100 megas. ¿Está bien? Bien. Muy bien. Ahí me parece que eso les va a servir en general. Bien. Bueno, los que hablan por acá está perfecto. También pueden escribir directamente ahí en el problema, en el punto M, ¿sí? Todas las variables, si las terminamos en punto y coma, no se van a mostrar como resultado en la ventana de comando de la derecha. ¿Sí? Cuando los corremos, se guardan, se ejecuta ese código, pero no se muestra. Para poner un número en decimales, ¿sí? Un número con coma, tenemos que usar punto. Esto acá y en la China, digamos, en lo que es la computación. Depende de todo. Salvo en nuestro país que definimos que vamos a usar la coma, pero eso es para temas legales, ¿sí? Pero a la computadora le gusta el punto, ¿sí? Así que vamos con eso. Bien, entonces ahí tenemos la frecuencia, la tensión, la pérdida. La pérdida, ¿esa pérdida qué es? A ver, ahí dice, es cada un pie. Está bien. Entonces, fíjense que ahí lo que están definiendo es que la pérdida es 4.5, no dice qué, pero son dB, dividido 100. O sea, ya lo definió con una expresión, con una cuenta. ¿Sí? Lo definió con una cuenta y eso se puede. Y eso ya me calcula el resultado. Eso es lo que dice. Fíjense, si le sacamos el punto y coma, ¿sí? Lo grabo y lo corro. ¿Sí? Estas doble barras no existen en MATLAB. Esto en realidad es un porcentaje. Sí, ahí estaba. ¿Sí? Fíjense que si yo corro, para comentar es con el porcentaje, si yo corro esto, ya hizo la cuenta y hizo 4.5 sobre 100, 0.045. ¿Sí? Eso quiere decir que los factor está en dB, ¿sí? En dB por cada pi. Bien, sigan
avanzando. Bien. ¿Alguien está muy perdido? Puede consultar sin problema, ¿eh? Lo, Aprovechen. lo que habría que hacer es primero sacar todas las unidades que sabemos, pasar toda DB y ahí empezar a sumar, ¿o no? Bien, es una buena forma de hacer eso en general, ¿sí? Pasar todo a dB o unidades logarítmicas en general suele ser más fácil. También podrían pasar todo a unidades por ejemplo, en tensión y ver qué pasa, después pasarlo a dB microvolt sobre metro. Pero no es la idea, yo les voy a pedir que trabajen al revés, ¿sí? Pasando todo, en principio, me parece que les conviene a dB o dB microvolt o lo que sea. Entonces, ¿qué, por ejemplo? Bueno, el único valor que tenemos ahí es el de tensión, ¿sí? 6.31 volt por cada volt sobre metro. Eso que tenés ahí como B es 6.31 volt por cada volt sobre metro, pero eso no me dice todavía demasiado, es simplemente un factor de transducción o transducer. Claro. Si nosotros habíamos dicho que el factor de antena relaciona el campo eléctrico con la tensión, entonces déjenme definir entonces directamente al factor de antena, ¿sí? Como, ¿sí? Antena factor es igual a, dijimos que era el campo, ¿sí? 1 volt sobre metro dividido 6.31, ¿sí? El factor de antena es E sobre B, o sea, 1 volt sobre metro por cada 6.31 volt, ¿sí? Entonces lo defino así, pero vamos a definirlo en dB, ¿sí? Y eso quiere decir que podemos hacer 10 por log 10, ¿sí? De esto, ¿sí? 10 o 20. 20, ¿no es? Esa, ¿por qué? Porque estás trabajando en tensión. Exacto, tensión, campo eléctrico, ¿sí? Son unidades que para relacionarlas con la potencia, ¿sí? Necesito llevarlas al cuadrado. ¿Está bien? Entonces 20 por logaritmo en base 10, así es como escribimos logaritmo en MATLAB, ¿sí? Log 10, el logaritmo en base 10, si no es el otro logaritmo en base E, ¿sí? Bien, ¿qué más entonces? Ese es el array factor. Fíjense que yo les dije que el array factor relaciona el campo eléctrico dividido la tensión. En logarítmico, eso quiere decir que el array factor relaciona el campo eléctrico, por ejemplo, en dB microvolt sobre metro, con la tensión en dB microvolt, ¿sí? Es lo mismo. Siempre que sean los dos micro, ¿no? Les digo más técnicamente para que las unidades coincidan, porque si no las unidades no coinciden. El antena factor está definido en 1 sobre metro, ¿sí? Así que la antena factor en dB es antena factor en dB sobre metros, ¿sí? Así que vamos a ponerle dB sobre metro, ¿sí? Esa es la definición formal de la antena factor, ¿sí? En dB, es dB sobre metros, ¿sí? Porque relaciona campo eléctrico sobre tensión, es decir, volt sobre metro sobre volt, es decir, 1 sobre metro, ¿sí? Bien. Seguimos entonces. ¿Ideas? La pérdida del cable la puedes calcular multiplicando la pérdida del cable por los 20 pies. Y eso 30 pies. Perfecto. y ahí lo puedes pasar a logarítmico también. A decibeles, perdón. Perfecto. Entonces, ¿cuánto es la pérdida de ese cable? Y es el load factor por 30 pies, creo que era. Exacto. Hagámoslo entonces. Eso ya está en dB, ¿no? Sí, porque está todo en dB por ahora. Esa parte está bien. El load factor, bien. ¿Y cómo le pongo? Ese lo dejamos igual. A ver, de a una. Ahí va. Ahí va bien. Hay que poner en algún lado la longitud del cable, ¿no? Bien. Sí.
cómo ponerle, no sé cómo es en inglés. 20 pies. Muy bien. Perfecto. Entonces ahí tenemos la pérdida del cable, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir esto? Ahí va. Podemos calcular, a ver qué les parece, pero lo que podemos calcular con esto, si tenemos la pérdida del cable y tenemos la tensión que se mide en el analizador de espectro, lo primero que podemos calcular es cuánto es la tensión en el extremo del cable que está conectado a la antena. ¿Sí? ¿Qué pasó? Acá se me fue la mía. Revisen la imagen. ¿Sí? Ya les voy a... ¿Sí? Ahí estoy mostrando que tenemos, vamos a calcular entonces con eso, si tenemos la tensión acá en dB microvolt sobre metro y tenemos la pérdida de cable en dB, vamos a poder calcular la tensión acá, en este punto, ¿sí? En dB. En dB microvolt, ¿sí? En dB microvolt. Entonces, tenemos 53 dB microvolt menos los dB que pierde el cable. Claro. A ver. ¿No es más, profe? Muy No, bien. Exacto. Más. ¿Sí? Más Porque los lo dB que estamos pierde el revés. cable. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Muy bien, gracias. Porque tenemos que compensar la pérdida de cable de acá, ¿sí? Acá tengo una cierta potencia, ¿sí? Y acá tengo menos potencia. Me leo hasta 53. ¿Quién lo escribe? Bueno, acá ya se me quedaron sin los nombres, no sé cómo poner. Ahí te ayudo. A ver, espera. Vamos a hacer así. B del Spectrum Analyzer, ¿sí? En dB microvolt, es igual a 53. ¿Sí? Yo lo escribo, le pongo a veces la unidad directamente en la variable para que sea un poco más fácil. Sí, mucho mejor, porque si no lo perdés. Entonces B en la antena, En dB antena microvolt. port, en dB microvolt, es igual a lo que pusimos recién, B en el Spectrum Analyzer, ¿sí? Menos. Y dijimos más la wire loss, ¿sí? Que está en dB. Así que vamos a ver eso cuánto da para ver si tiene sentido. Lo grabo y lo corremos, ¿sí? Entonces me dice que la pérdida en el cable eran 0,9 dB, ¿está bien? Tiene sentido. Si pierde 4,5 cada 100, ¿está bien? Y tenemos 20. Perdón, la longitud del cable son 30 pies, ¿sí? Ahí va. Fíjense en el problema. La longitud del cable son 30 pies. Bueno, ahí está. Y entonces eso, ahí lo corremos de nuevo, bien. Y ahí entonces nos da que la tensión en puerto de antena son 54 de microvolt. ¿Sí? 54,3. Entonces, esa es la tensión en el puerto de antena. ¿Cómo la relaciono con el campo eléctrico? Bueno, miren un poco con el factor de antena. Sí, exacto. Entonces, miren un poquito ahí el punto M que yo voy a escribir. Si antena factor en veces es E sobre B, ¿sí? Entonces, no tengo entonces, pero entonces, eso quiere decir que antena factor en dB es igual a E en dB microvolt, por ejemplo, sobre metro, ¿sí? Esto es esquemático, ¿no? Menos B en dB microvolt, ¿sí? Esto es logarítmico. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, utilizando esa relación, tengo que E en dB microvolt sobre metros, ¿sí?
es igual a, es que lo tengo que pasar para el otro lado, la tensión, ¿sí? B en antena port, ¿sí? En dB microvolt, más, ¿sí? Sumado el antena factor en dB sobre metro, que son dB sobre metro en realidad, ¿sí? Vamos a ponerle dB sobre metros porque, para que se entienda mejor. El antena factor está en dB sobre metro. ¿Sí? Así que fíjense que sin pasar por veces ni nada, definiendo todo en dB, ¿sí? Yo pude determinar cuánto es el campo eléctrico en dB microvolt sobre metro, directamente, ¿sí? ¿Está bien? ¿Van bien hasta ahí? Me perdí la última parte. Yo. Bueno, hasta la línea 11 llegaste bien. Hasta ahí sí. O sea, Bueno, esto me relaciona. no, yo llegué antes al cálculo de la tensión. Ahora lo que queremos saber es cuánto se ¿Cómo se pierde relaciona con el campo eléctrico? Queremos saber. en ese punto o a 20 pies más. Sería. No. Eso ya lo determina. Nosotros acá, sí, en la línea 10, Está bien, en la estaríamos- línea 10 calculamos cuánto es la tensión, ¿sí? En el puerto de antena. En el puerto de antena, es decir, donde está conectada la antena. Si se fijan en mi presentación, acá, ¿sí? En este punto, donde la antena se conecta con el cable coaxial, porque le descontamos la pérdida Está bien. del Y ahora cable. tengo que sacar el campo eléctrico en ese punto. Entonces ahora lo que yo quiero relacionar es, bueno, yo tengo la tensión que se desarrolla en ese, que me entrega la antena. Pero ¿cuánto es el campo eléctrico? Bueno, lo que relaciona la tensión, que entrega la antena con respecto al campo eléctrico que recibe, es el factor de antena, ¿sí? Yo sé que es lo que dice arriba, digamos, que cada 6.31, perdón, que cada volt sobre metro me va a acusar 6.31 volt, ¿sí? La antena esa. Entonces esa es la relación. ¿Está bien? Es el factor de antena. ¿Qué me relaciona? E sobre B. Entonces eso lo puse comentado en la fila 11. Sí. La antena factor relaciona E sobre B. Entonces en dB, ¿sí? O en dB sobre metro, mejor, ¿sí? Relaciona E en dB microvolt sobre metro con B en dB microvolt. O lo mismo, E en dB volt sobre metro, ¿sí? Con B en dB volt, ¿sí? dB volt, o lo que sea. Acá puedo poner lo que quiera, siempre que esto tenga la misma unidad que esto, ¿sí? Bien. Bueno, entonces eso es lo que dice acá. Despejé la expresión de arriba, en la fila 12, despejé la ecuación, la expresión, despejé E en dB microvolt sobre metro de la fila 11. ¿Sí? Y eso entonces me da cuánto es el campo eléctrico, ¿sí? Que me da 38 dB microvolt sobre metro. 38 dB microvolt sobre metro los tengo a 20 pies del producto. ¿Está bien eso? No, si querés ver la clase, era clase B, ¿no? Perdón. Pero déjenme continuar con esto. 38.35 nos da acá, ¿lo ven? En el resultado del MATLAB, 38.35 dB microvolt sobre metro. Ese es el primer resultado que me pide el problema, ¿sí? ¿Cuánto es el campo eléctrico recibido a esta distancia? De 20 pies. Bueno, a 20 pies, que es lo que me plantea el problema, fíjense que me da exactamente lo mismo, ¿sí? Que es lo que dice la respuesta del problema. ¿Lo ven? Sí. ¿Lo logran seguir? Bien. Ahora, como bien me parece que decías, Juan, lo que hay que hacer ahora es comparar esto para ver si pasa o no los límites de la clase B de la FCC. Pero los límites de la clase B de la FCC no se miden a 20 pies, ¿sí? Sino a ¿cuántos metros? A 3. La clase B, vamos a verlo. Déjenme conseguir la comparación.
FCC clase B, ¿sí? Clase B se mide a 3 metros, ¿sí? Y estos son los límites, ¿sí? Bien. Entonces, lo que me dice esto es que yo a 100 megas, porque esto estamos a 100 megahertz, ¿sí? A 100 megas, que están por acá, mi equipo tiene que medir menos de 43.5 dB microvolt, pero a 3 metros de distancia. ¿Lo ven todos? Sí, sí. Sí, sí. Bien. ¿Sí? A 3 metros, mi equipo a 100 MHz tiene que estar midiendo menos de 43.5 dB microvolt sobre metro. El campo eléctrico tiene que ser menos que esto. Pero yo no lo medía a 3 metros, lo medía a 20 pies. ¿Cuántos son 20 pies? 6 metros, ¿no? ¿Cuánto? 6 metros. 6 metros, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para relacionarlo? Lo tengo que llevar de 6 metros a 3 metros. ¿Sí? ¿La mitad? La mitad. 10 metros. ¿Se acuerdan esto que habíamos visto? ¿Están viendo ahí? ¿Sí? ¿Cómo hacíamos para pasar de una distancia a la otra? Si consideráramos que estamos hablando de onda plana, ¿sí? De campo lejano, ¿sí? La diferencia entre uno y otro, sabemos que el campo eléctrico va a caer como 20 por el logaritmo de la relación de las distancias. ¿Sí? Entonces, esto es en dB microvolt sobre metros, vamos a ponerle a 6 metros. ¿Sí? Entonces yo le agrego ese comentario. Entonces yo digo que E en dB microvolt sobre metros y a 3 metros es igual a al de 6 metros, ¿sí? Más o menos 20 por el logaritmo, más o menos. ¿Más? ¿De qué? Porque no dije si era cuánto sobre cuánto, pero 6 sobre 3. Si hago 6 sobre 3, esto me va a dar un número positivo, ¿sí? Sí. Bueno, el campo eléctrico, esto me va a dar un número positivo. El campo eléctrico a 3 metros es más grande o más chico que a 6 metros. Más grande. Entonces ponemos más, ¿sí? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, vamos a guardar y correr. ¿Cuánto es el campo a 3 metros? 44,37. ¿Sí? Sí. A ver, si alguno no me sigue, hable, ¿eh? Bueno, entonces, ahí tenemos hasta ahí el campo eléctrico, entonces, equivalente a 3 metros. Yo lo medí a 6 metros y me dio 38,35 dB microvolt sobre metro. Pero lo quiero pasar el equivalente a 3 metros. ¿Qué mediría yo a 3 metros? Yo lo mido, por ejemplo, en mi casa. Puse unos observadores y lo medí a 6 metros. ¿Por qué? Porque lo medí a 6 metros. Quiero saber cuánto me va a dar eso cuando lo vaya a medir en la facilidad de ensayos a 3 metros. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Contemplando que, pensando que estoy en campo lejano, si es que eso se diera, bueno, agarro y lo hago en relación, ¿sí? Le sumo 20 por el logaritmo de 6 sobre 3, de la relación de las distancias. Y eso me da 44,37. ¿Cuánto dijimos que era el límite que tenía que cumplir? 43,5. Entonces, límite de 3 metros es igual a 43,5. ¿Sí? Sí.
Entonces, diferencia es igual a... ¿Cumple o no cumple? Ya vemos que no. ¿Sí? Nos da más grande que lo que nos da que el límite. Entonces, la diferencia es igual al límite, es igual a E en dB microvolt sobre metro a 3 metros menos el límite de 3 metros. ¿Sí? Y esto lo guardamos, lo corremos. Uy, ahí hubo algún problemita. Acá. Sí, y esto me da 0.81. Ahí hay algo raro porque esto... A ver, porque supuestamente la diferencia debería dar distinta, ¿eh? Así que déjenme revisar. 23.5. Volví. 43.5, 44. A ver si alguien encuentra el error. Porque esto supuestamente debería dar un dB y pico, ¿no? No, si es 43,5 y 44,3, ¿no? A ver. Hablo con respecto al resultado del problema, ¿no? Que dice... Pero no, a dice 3 que la diferencia es 1.01. Sí, a ver si lo encuentran. Yo me había confundido. En realidad no son 6 metros, son 9. 9 y 15. 20 pies, 20 feet. No, 20 Son 6.1. Me parece que el problema puede estar en que son 6.1. Mirá. A ver. Ahí está. No son 6, son 6.1. Sí, 6.09. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué les parece? Bien. Bien. Profe, tengo una pregunta, pero ¿viste en la norma militar Sí. que las mediciones las haces a 1 metro? En ese caso, si por ejemplo haces, ponele que en vez de esto de clase B sea clase militar, ¿puedes hacer la misma relación de las distancias? Por más que no sea campo lejano. Mirá, podés hacer lo que quieras, pero no va a ser demasiado estricto. Cuando lo vayas a medir, te va a dar distinto. Y vas a decir, uy, ¿qué pasó acá? La teoría no funciona. No, la teoría tiene estas limitaciones y estas hipótesis. ¿Sí? Lo mismo que ni siquiera necesitas irte a la norma militar y a 1 metro. Si comparás 3 metros, querés ver qué pasa a 3 metros o incluso por ahí a 10 metros en una frecuencia muy muy baja, tampoco vas a poder compararlo felizmente. Por ejemplo, si estás midiendo a 30 MHz, ¿sí? Tenés 3 por 10 a la 8 sobre 30 megas, eso te da una longitud de onda de 10 metros. ¿Sí? Claramente en 3 metros no estás en campo lejano. ¿Sí? Así que ya cuando hagas esa comparación, bueno, no va a ser demasiado preciso. Es por eso que muchas veces, o sea, que la norma dice, vos tenés que medir a 3 metros, y después tenés que medir a 10 metros, y esto lo tenés que medir a 1 metro. No te dice, haz lo que quieras y después hacer la cuenta. Pero a nosotros nos sirve para entender, tener una idea, tener un margen de cómo poder compararlos, ¿sí? Cómo son comparables los niveles. Pero por eso los ensayos buscan estandarizar, porque no es una pavada medir a una distancia u otra, es distinto, ¿sí? Cuando te acercas a estos límites. Así que está bien la pregunta, no es lo mismo lo que vas a medir a 1 metro que lo que vas a medir a 3 metros o 10 metros. Por eso decía, incluso la calibración del antena factor a 1 metro se hace con una forma específica y se hace midiendo a 1 metro, ¿sí? Con otra antena o lo que sea, emitiendo un campo a 1 metro. ¿Sí? Justamente para tratar de replicar
ese comportamiento, donde además hay efectos de acoplamiento cercano, ¿no? De acoplamiento de campo directamente entre la antena y el equipo bajo ensayo. ¿Sí? Así que cuando hablamos en cambios cercanos ya se complica un poco todo el tema. No es tan fácil. Pero a medida que aumentamos la frecuencia o aumentamos la distancia, esto va mejorando. ¿Sí? Okay. Lamento un poco que como esto iba a ser medio informal y de esta forma no lo puse para grabar, ¿sí? Pero bueno, cualquier cosa, espero que cualquier duda o comentario para replicar este ejercicio lo manden al foro o lo que sea, y ahí entre ustedes mismos, compañeros, que varios ya pudieron resolver entonces este problema o seguirlo, se saquen las dudas también, ¿sí? Así que no esperen que yo conteste absolutamente todo. Siéntanse libres de contestarle a otro compañero y siéntanse libres de preguntar en los foros, ¿sí? Así que los animo a que intenten hacer eso. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra duda con respecto a todo esto que vimos hoy, más o menos? ¿Esto del Octave Online es algo de la facultad que se puede ingresar seguido? ¿O cómo es el tema? Esto pueden usarlo como cuando quieran, ¿sí? Ponen octavo-online.net y lo pueden usar perfectamente cada uno con sus propios perfiles. Es libre, es open source, open todo, y lo pueden usar. No es específicamente de la facultad. Yo lo propongo como lo propuse, así me pareció que podía llegar a funcionar. Ya que para hacerlos participar un poquito más. No sé qué les pareció, sé que es medio, por ahí medio desprolijo, también sé que hay algunos que por ahí no usaron esto antes, pero espero que les haya servido para ver que es bastante sencillo hacer cuentas básicas, ¿sí? Hacer algunas cuentas y guardar variables. Después lo que pueden hacer con esto es definir, por ejemplo, un vector de algo y entonces tener resultados en función de eso directamente. Espero que les venga bien. Se pueden bajar, perdón, termino, se pueden bajar el Octave directamente, el Octave a sus computadoras, y es libre y gratuito, ¿sí? Así que van a tener un entorno muy similar. Ahí les comparto cómo quedaría ese entorno, por ejemplo. ¿Sí? El entorno del Octave, como es más o menos, por si no tienen MATLAB, ¿sí? Pueden bajar Octave, es libre, es gratis, se lo bajan, es una pavada, y básicamente tienen un navegador acá de las carpetas o lo que sea, acá un entorno para ver las variables, o sea, es un poco más avanzado, digamos, pero tiene lo mismo, es un editor de scripts acá, y acá pueden ver la línea de comando de que son las variables. ¿Sí? Yo ya había hecho este ejercicio, digamos, en mi computadora con la herramienta no online, sino la herramienta instalada. ¿Sí? Así que, ¿qué ibas a decir ahí? Corté a alguien. No, respecto a los videos, si los estás pudiendo subir, al foro. Sí, en general los pude subir a todos, supongo que los habrán podido ver, y estos también, los dos que hicimos al principio, también los voy a subir. Bien. Y después les voy a dar algunos otros ejercicios, seguro vayan leyendo, no se cuelguen porque incluso vamos un poquito atrasados, así que vayan haciendo ejercicios y vayan leyendo, sobre todo vayan leyendo todo lo que estamos viendo en las clases para usar estas clases de guía y de complemento y para disipar las dudas, pero la información está todo en el libro, ¿sí? Así que más con esto de las clases virtuales y qué sé yo, los remito a que lean mucho, ¿sí? Usen el tiempo para estudiar, ¿sí? Tengo un montón de tiempo de viaje hasta mi casa. Y sí, claro, por eso. Estudiar y leer y hacer ejercicios, ¿sí? Así que este tipo de ejercicios, que como el que ven ahí, como el que hicimos hoy, son ejercicios que les pueden servir para afirmar estos contenidos. Ya que estamos antes de terminar, ¿sí? Les voy a
mostrar un poquito una simulación, rápidamente, una simulación de la impedancia de la Listen, ¿sí? No, tengo que mostrar todo, acá, toda la pantalla. Bueno, ahí supongo que estarán pudiendo ver la pantalla, ¿sí? Y acá lo que básicamente les quería mostrar, esto es el ejemplo, ¿sí? del Clayton Paul 2.1, el ejemplo 2.1, ¿sí? Es este que está acá y dice, utilice Spice para plotear la impedancia que se ve, ¿sí? Desde el EUT mirando hacia la Listen, desde los puertos del EUT mirando hacia la Listen, ¿sí? Con la impedancia de entrada de la Listen representada como un circuito abierto, es decir, cuando tenemos la, perdón, que estoy pasando, cuando tenemos la Listen, ¿sí? ¿Qué impedancia se ve desde acá? ¿Sí? Cuando en la alimentación dejamos simplemente abierto. ¿Sí? Y eso, bueno, lo hicimos acá, es simplemente representar este circuito, meterle una fuente de corriente, ¿sí? Ahí nos dice un poco de cómo hacerlo, ¿sí? Dice cómo hacerlo, incluso acá nos da el circuito de Spice, lo pueden usar con el LED Spice, que es gratis, o con el CUX, que también lo es. Ponemos una corriente, entonces si medimos la tensión, si ponemos una fuente de corriente, si medimos la tensión en los bornes, vamos a obtener la impedancia, que es B sobre I. Entonces si ponemos una fuente de corriente de 1 ampere, ¿sí? o de 1 miliampere o lo que sea, tenemos esto en miliohms o no. ¿Sí? Entonces, acá entonces vemos básicamente, se hizo esta corrida, ¿sí? Y de lo que ve el EUT, la impedancia del EUT, nos da 37,9 en la frecuencia de 150 kHz, ¿sí? Hasta 47,6 en la frecuencia de 30 megas, ¿sí? Que es lo que nos pide el ejercicio, que es básicamente cómo construye esta forma de este resultado, ¿sí? Nosotros, para que vean cómo lo podemos replicar muy fácilmente con un simulador circuital muy sencillo, ¿sí? Es hacer esto, lo pueden hacer en sus casas, ¿sí? Sin problema, seguramente. Y lo mismo podemos hacer lo mismo para lo que es la impedancia que ve una Listen de la 1000 estándar. Esto en el ejercicio 2.1.17. Veamos acá. Y este que está acá, que le señalé acá, también dice, hace lo mismo básicamente con la Listen de la 1000 estándar 461. ¿Sí? Iba desde 33.2 hasta 47.6. ¿Sí? Y si vemos la simulación de esto, también 33.2.3 hasta 47.6. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea entonces de cómo simulando un circuito muy sencillo podemos visualizar directamente la impedancia que ve el equipo bajo ensayo, ¿sí? Que el equipo bajo ensayo ve en sus puertos de entrada de la alimentación? ¿Sí? Mirá, digamos, es la impedancia que le estamos presentando nosotros como red de alimentación normalizada. ¿Eso qué quiere decir? Mira, yo te presento esa curva de impedancia. Si vos lo vas a medir acá o en una facilidad de China, no pasa nada. Siempre vamos a tener la misma Listen, la impedancia que vea los cables de alimentación hacia la red van a ser siempre los mismos, la misma impedancia, que es esta curva, ¿sí? Que está acá, porque es justamente esta transferencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, cualquier duda entonces me consultan por ahí y seguro voy a agarrar alguno para que me dé una mano para ver si los mails llegan, las notificaciones del campus les llegan o no les llegan, ¿sí? Así que a ver si les llegó ahora o no les llegó, les llega con retraso.
si es por la configuración del resumen o si es por la configuración Hoy de me las llegó notificaciones, vamos, hoy me llegó a las 8:02 el mensaje. Bueno, hay que ver si no es por lo del resumen o si es por otra cosa, ¿sí? El que tenga alguna info de eso para darme feedback, le agradezco también. Bueno.